noche en Noticias 1. Duro ataque de Maduro y su canciller a Duque como respuesta a la denuncia de este en la ONU contra Venezuela por refugiar guerrilleros. El presidente colombiano ratificó sus acusaciones al gobierno de Maduro hoy en Miami. Alcalde Peñalosa defiende el uso de la fuerza del SMAT y los líderes estudiantiles su derecho a protestar. Efromovich perdió otro round en la lucha por el control de Avianca. Luto por la muerte de 3 figuras públicas: el economista Guillermo Perry, el cineasta Luis Ospina y el cantante José José. Y en los deportes, Germán Arango. Mabel, ver para creer, Cero Iván, 5 victorias consecutivas de Independiente Santa Fe y además sin recibir un solo gol. Y el equipo de Harold Rivera ya tiene 17 puntos, los mismos del octavo, que es Patriotas. Ver para creer. Goles de Duván Zapata, también van 5 esta vez por la Liga Italiana, también marcaron Alfredo Morelos en Escocia y Jorge Carrascal con River Plate en Argentina. 9 segundos, 76 centésimas es el nuevo récord personal del atleta norteamericano Christian Coleman para quedarse con la medalla de oro en los mundiales de atletismo, por supuesto en la gran prueba reina de los 100 metros. Y esto trae Cristina Hurtado en Toma 1. El actor Rodrigo Obregón partió luchando por su herencia cultural y una gran deuda. Hasta el último día sus fuerzas estuvieron puestas en estas batallas. Escándalo de acoso sexual de Plácido Domingo tiene también en aprietos a la Ópera Metropolitana de Nueva York. Y no nos vayamos por las ramas en la discusión. Y aquí está, esta es nuestra imagen del día. Las alocuciones presidenciales de Colombia y Venezuela que hoy marcaron nuevamente sus diferencias en torno a las fotografías de Colombia que Iván Duque exhibió como venezolanas en Naciones Unidas y las evidencias del apoyo del régimen del vecino país a las acciones terroristas en el nuestro. Maduro desde Caracas y Duque desde Miami se cruzaron mensajes. De esta historia hablaremos hoy. Desde el sistema informativo del Canal 1. Este es Noticias 1, emisión central, con Mabel Lara y Germán Arango. ¿Qué tal? Buenas noches. Les tenemos las noticias del fin de semana. Iniciamos la reacción del gobierno venezolano al dossier del presidente Duque sobre la protección que ese país brindaría a los guerrilleros activos de Colombia. Fue dura y brusca. Iván Serrano. Mabel, la canciller Delcy Rodríguez contestó al mandatario colombiano en el mismo escenario de Naciones Unidas, llamándolo mentiroso. Pésimo mentiroso. Así llamó la canciller venezolana Delcy Rodríguez al presidente Iván Duque en su intervención en la 74ª Asamblea de la ONU en Nueva York. Es un pésimo chiste, pero también el presidente Duque, un pésimo mentiroso. Las descalificaciones en contra de Duque ocurrieron después de que el presidente colombiano en la misma asamblea entregara un documento en el que se incluyeron varias fotos de grupos irregulares. Después se supo que no habían sido tomadas en Venezuela, sino en territorio colombiano y en fechas anteriores. Esas fotos que trajo como de Venezuela el señor Iván Duque realmente corresponden al territorio colombiano, en el caso del Cauca y en el caso del Catatumbo. Y también con fotos, la canciller Rodríguez le respondió a Duque exhibiendo otra fotografía de Juan Guaidó junto a uno de los rastrojos, el día que él ingresó a Colombia en febrero para asistir a un concierto en la frontera. Para que sepan ante qué estamos enfrentando. Enfrentamos la instrumentalización de bandas criminales, organizaciones paramilitares y del narcotráfico para desestabilizar a Venezuela. La canciller venezolana aseguró que el gobierno Maduro tiene en su poder coordenadas de sitios exactos en Santa Marta, Riohacha y Maicao, en donde se entrenarían grupos terroristas para desestabilizar a su gobierno. La canciller Rodríguez también sostuvo que Estados Unidos fraguaba desde Colombia una intervención militar a Venezuela. Por su parte, Nicolás Maduro salió hoy en Caracas con sus peores epítetos para Iván Duque, a quien califica de rey de los falsos positivos con motivo de las fotos de Colombia incluidas en su dossier sobre Venezuela. Camilo Galán. Mabel, con el apelativo que Maduro acuñó para el presidente Duque, le pidió a Netflix hacer un documental. Fíjense ustedes, Duque. Iván Duque da pena, ¿vale? Yo no sé si tomarlo en serio. Nicolás Maduro criticó fuertemente la intervención del presidente Iván Duque en la cumbre de la ONU en Nueva York esta semana, tildándolo de rey de los falsos positivos por el informe de denuncia que entregó al secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, frente a toda la asamblea sobre la supuesta protección que recibía el ELN en Venezuela. Iván Duque, pero da penita el tipo. Yo no sé, se podría titular el rey de los falsos positivos, Iván Duque en la ONU, y podría ser un documental.
En Netflix también. En su ataque más fuerte hasta hoy, Maduro llamó imbécil a Duque por dedicarle su intervención en la ONU a Venezuela en lugar de a Colombia, y por las fotos que han sido reclamadas como propias o de otros sitios y fechas por periodistas y fotógrafos. Entiéndase, el imbécil de Iván Duque fue y presentó un documento y las fotos todas son falsas. ¿Cómo tienen que ser? Lo acusó de asesino en la inauguración del encuentro venezolano de cine y audiovisual que era transmitido por la cadena nacional para todo el país vecino. Es allá, Iván Duque, que tienes a tu país en guerra, un estado fallido, 8 millones de desplazados. Hoy Nicolás Maduro ordenó de nuevo ejercicios militares en la frontera, además del despliegue de un sistema de misiles en la zona limítrofe. ¿Y qué ha dicho el presidente Iván Duque ante estos señalamientos? Pues hoy en Miami desestimó los insultos de Maduro y su canciller, reiteró además las denuncias que había hecho en la Asamblea General de Naciones Unidas y les pidió a quienes le reclaman por las fotos que no se vayan por las ramas. Miguel Ángel Peñaranda. Mabel, Duque insistió en que el gobierno tiene abundante evidencia de las actividades terroristas de colombianos al amparo del régimen venezolano. Muchas personas me dicen, pero presidente Duque, ¿por qué insiste usted en hablar sobre Venezuela? El presidente Iván Duque durante su visita a Miami reiteró las denuncias que hizo esta semana ante la Asamblea General de la ONU contra el gobierno de Nicolás Maduro con base en la inteligencia militar que demostrarían las actividades del ELN en Venezuela. Colombia tiene no solamente coordenadas, sino que también ha mostrado cuáles son los cabecillas que están en ese territorio. Y están allá porque están protegidos, y están protegidos porque hacen parte también de esa cadena criminal que nosotros denunciamos. El presidente desestimó el presunto plagio que se habría presentado con unas fotos que utilizó en su informe y se sostuvo en la necesidad de denunciar estos hechos. Y no nos vayamos por las ramas en la discusión. Las denuncias no son de ahora. Son denuncias que se han venido presentando a lo largo del tiempo y que han mostrado la connivencia de esa dictadura con grupos terroristas en su territorio. Duque respondió al presidente Maduro, quien lo caricaturizó e insultó públicamente. Y a mí no me preocupan los insultos de la dictadura, porque yo sé que el método, cuál es el método de la dictadura de Venezuela, lo conozco. Pero sobre todo lo conocen muchos que están hoy aquí con nosotros. En su discurso dijo que el informe que entregó a la ONU será compartido también a distintos gobiernos. Le he pedido al canciller Holmes Trujillo que vaya con las nuevas evidencias ante el Consejo Permanente de la OEA. Le he pedido al canciller Holmes Trujillo que comparta esa información también con otros países amigos. Pese a las críticas por su informe, el mandatario colombiano también sostuvo en redes en que Duque tiene cuenta los apartes que explicó ante la ONU, incluyendo las fotos polémicas. Y a unas horas de la tempestad por las manifestaciones estudiantiles y los excesos del ESMAD para deshacer las protestas, ambos bandos empiezan a discutir cuáles son los límites de las acciones de los unos y de los otros. Víctor Ballestas. Mabel, el alcalde Peñalosa defiende el uso legítimo de la fuerza y los estudiantes, su derecho a protestar y la autonomía de los campus universitarios. Es curioso porque algunos ciudadanos nos reclaman que por qué somos tan fuertes con la utilización del ESMAD y demás, y otros nos reclaman lo contrario. El alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, defendió el uso de la fuerza pública siempre que sea necesario, según dijo hoy en medio de la polémica por los excesos que algunos agentes del ESMAD habrían cometido cuando enfrentaban a manifestantes universitarios esta semana en la capital. Los ciudadanos que quieran protestar lo hagan. En los últimos 3 años hemos tenido más de 2.000 marchas en Bogotá. Me disparó directamente en el ojo. Denunciamos la violación de derechos humanos y protocolos por parte de la fuerza pública, quienes en los últimos días lanzaron granadas aturdidoras y gases lacrimógenos dentro de la Facultad de Ingeniería y en el Hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana. Pero del otro lado de las protestas, es decir, de los estudiantes de universidades públicas y privadas, también parece haber habido excesos de violencia y fuerza. Lo peor se vivió ayer frente a la edificación sede del ICETEX, que fue atacada con bombas Molotov y piedras de gran tamaño que hubieran podido incluso matar a algún empleado de esa institución.
No obstante, los líderes estudiantiles de las diferentes universidades afirmaron que no hay certeza de que los vándalos que atacaron buses, a agentes de la policía y hasta un CAI que fue incendiado con personas en su interior sean estudiantes, por cuanto van encapuchados e incluso sugieren que pueden haber sido infiltrados. Los encapuchados no nos representan, son un pequeño grupo de infiltrados que lo único que buscan es deslegitimar nuestra protesta. Los activistas de las universidades reclaman respeto por su derecho a la protesta legítima y por sus espacios libres de agentes armados. Ha sido una represión y la violación de la autonomía universitaria, permitiendo que el ESMAD entre en nuestros campus, en donde nosotros estudiamos y debatimos. Los estudiantes, que consideran que han sido estigmatizados por las autoridades, dejaron en claro que sus protestas tienen dos motivaciones próximas: las denuncias de corrupción entre unas directivas de la Universidad Distrital, que Noticias 1 viene revelando hace un mes, y lo que a su juicio es el incumplimiento del Ministerio de Educación en pactos hechos el pasado 14 de diciembre en materia de financiación para la educación pública. Y a propósito, los candidatos a la alcaldía de Bogotá están decididos a respetar la protesta pacífica y el trabajo del ESMAD, pero piden sancionar los desmanes de manifestantes y los abusos de los policías. Las protestas estudiantiles de los últimos días fueron tema de campaña hoy en la carrera por la alcaldía de Bogotá. En su recorrido por Cedritos, en la localidad de Usaquén, Miguel Uribe Turbay, candidato de los partidos tradicionales, aseguró que garantizará el derecho a la protesta pacífica y que combatirá sin tregua el vandalismo y el abuso de autoridad. Vamos a garantizar las manifestaciones pacíficas y rechazo cualquier acto de violencia. Es por eso que deberán tener sanciones los vándalos con actos criminales que atentan contra la vida de los ciudadanos, pero también evitaremos y sancionaremos los abusos de autoridad. Por su parte, en la localidad de Kennedy, la candidata de los Verdes y el Polo Democrático, Claudia López, dijo que los desmanes se habrían evitado si la primera autoridad de la ciudad hubiera atendido las denuncias de los estudiantes antes que ordenar su represión. El tema de corrupción sigue. La gran solución del alcalde Peñalosa es represión con el ESMAD, que termina en vandalismo. Cero corrupción, mucha más escucha, mucho más diálogo y una autoridad legítima. Holman Morris, candidato de la Colombia Humana y el Maíz, este sábado se dedicó a reuniones privadas con su equipo de campaña y aseguró que la protesta social es legítima y que en su administración el diálogo será la regla de gobierno. La protesta social se respeta y se le dan todas las garantías. Lamentablemente, el ESMAD en la ciudad de Bogotá durante la administración de Enrique Peñalosa tiene un triste récord de estudiantes tuertos, de estudiantes sin piernas, de un uso desmedido de la fuerza. Este sábado el candidato independiente Carlos Fernando Galán hizo un alto en sus recorridos por las calles de la capital del país y con su equipo se dedicó a planificar las últimas 4 semanas de campaña. Tenemos que tener la capacidad de identificar quiénes son estudiantes que de manera pacífica se expresan con inquietudes legítimas, que hay que garantizar que lo puedan hacer, y quiénes son los vándalos que llegan a generar violencia, a agredir a otras personas o a destruir bienes públicos o privados. La campaña electoral en la capital del país entra en su recta final y los resultados de las últimas encuestas tienen a los candidatos replanteando sus estrategias. Germán Efromovich perdió un segundo round contra el actual administrador de Avianca, el industrial Roberto Criete, pues un juez de Nueva York mantuvo en pie su retiro de la junta directiva. La historia la tiene Juliana Ramírez. Mabel, el tribunal aseguró que ninguna venta de acciones se podrá hacer hasta antes de que termine el proceso judicial. Germán Efromovich no se rinde y pretende recuperar el control de Avianca. A través de su apoderada Ernest Champion de la firma de abogados Gibson Dunn, anunció que apelará al fallo de la Corte de Nueva York, que rechazó sus argumentos contra su propia destitución del cargo de la Junta Directiva de Avianca Holding, que se dio a finales de mayo. La Corte falló a favor de Kisland, manejada actualmente por Roberto Criete, sobre sus reclamos contra BRW y su matriz BRW Aviation Holding Holco. El tribunal dictaminó que mantendría el status quo al continuar prohibiendo a Holco interferir con la administración legal de Kisland en la participación mayoritaria de BRW en Avianca.
A finales de 2018, Avianca Holding firmó un acuerdo comercial con Copa United que incluía un préstamo a Synergy por $456 millones, en parte para pagar la deuda contraída por el fondo Elliott en años anteriores por Efromovich. Aquí Efromovich puso como garantía el 51,5% de sus acciones. En mayo, Efromovich incumplió una cláusula establecida en el acuerdo y con ello perdió el control de la empresa, aunque los derechos económicos sobre sus acciones permanecen intactos. La Corte de Nueva York aclaró que no se podrá hacer ninguna venta de BRW y sus acciones en Avianca hasta finales del proceso. Cabe recordar que las pérdidas de Avianca Holding llegaron a $408 millones en el segundo trimestre de este año, lo que significó una pérdida 11 veces más grande que la registrada en el mismo periodo de 2018, cuando llegaron a $35,54 millones. El magistrado Malo metió en el despacho del investigador de un congresista al compañero de farras del hijo del legislador, que terminó admitiendo que estaba allí para conocer detalles del expediente que tenía. Guillermo Gómez. Mabel, el magistrado investigador finalmente le preguntó al practicante si estaba allá para vigilarlo y este lo aceptó. Un practicante que llegó a la Corte Suprema de Justicia en 2013 generó que un magistrado auxiliar investigador de hechos de parapolítica de los ahora excongresistas Musa Besaile y Julio Mansur perdiera la confianza en su jefe, el ahora enjuiciado exmagistrado titular Gustavo Malo. Yo hacía mucho tiempo ya no confiaba en el doctor Gustavo Malo. El exmagistrado auxiliar José Reyes Rodríguez empezó a narrar lo que sucedió con el practicante. Cuando dice, vea, ¿qué me aconseja? Es que imagine que posiblemente me vaya a salir un trabajo en FONADE. A renglón seguido, el practicante le muestra al investigador un artículo periodístico en el que se dice que con la ayuda de Musa Besaile y Bernardo Elías, los ñoños, Alfredo Bula será el nuevo director de FONADE. Este muchacho no me viene aquí a pedir ni un consejo. Ese muchacho me viene aquí a poner de presente que Musa Besaile y el otro ñoño, el otro ñoño son también como de la amistad de los Bula y colateralmente del doctor Gustavo Malo. Osvaldo Madariaga era ese practicante que fue nombrado por el entonces magistrado Malo para que apoyara al magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez. Un mes después de pedir consejo sobre si se iba para FONADE, el practicante Madariaga volvió. Y también con el mismo pretexto que es que usted me genera confianza para que le dé algunos consejos. Con el antecedente de Musa Besaile, el magistrado investigador Reyes Rodríguez sintió desconfianza y lo empezó a grabar. Pero en esa segunda ocasión ya no me habla de Musa Besaile, sino me habla de Julio Mansur. El practicante le dice que estando en Cartagena resultó en una reunión en donde estaba quien sería la esposa de Julio Mansur, en la que se comentó que en la Corte Suprema se estaba investigando de manera irregular a Mansur. Entonces me llamaba a mí la atención sutilmente en el sentido de que mejor que tenga, que no le, mejor dicho, que mire, comillas, muy bien el expediente para ver si se corrige lo que se estaba haciendo mal. El practicante terminó por contarle quiénes eran sus amigos de rumba. A mí me llamó la atención cuando ya supe que parrandeaban con Gustavo Moreno y con Wadid Mansur, el hijo de Julio Mansur. Entonces Inés socializando con Wadid Mansur y yo adelantando la investigación contra el papá que era Julio Mansur. El magistrado Gustavo Malo se enteró de la solicitud de consejos del practicante y no reaccionó. Sin embargo, el investigador Reyes Rodríguez obtuvo una respuesta del practicante. Algún día yo le dije, ¿cierto que usted está aquí para que le cuente al doctor Malo si algo, bueno, alguna circunstancia? Y él como que no esperaba esa pregunta así de golpe y como que dijo, bueno, sí. Tanto Julio Mansur como Musa Besaile, a ambos con expedientes por parapolítica, pidieron cupo en la JEP. 4 hombres que dijeron haber sido paramilitares declararon en una notaría sobre sus nexos con el hoy candidato a la alcaldía de Sincelejo y ex senador liberal Mario Fernández Alcocer. Él, por su parte, niega los hechos y dice que uno de los declarantes intentó chantajearlo. Hace unas semanas, 4 ex paramilitares acudieron a la Notaría Primera de Valledupar y a la Notaría de Santo Tomás Atlántico para rendir declaración espontánea y bajo gravedad de juramento en contra del ex senador y ahora candidato a la alcaldía de Sincelejo, Mario Fernández Alcocer, por el Partido Liberal. Los hombres, que aseguraron en sus declaraciones haber sido parte del bloque Montes de María de las autodefensas, se refirieron a una supuesta reunión ocurrida en el año 2003 entre el paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, y el candidato Mario Fernández Alcocer.
Bajo la gravedad del juramento manifiesto que en el año 2003, en la finca y base paramilitar conocida como El Caucho, ubicada en el municipio de San Onofre, departamento de Sucre, hubo una reunión entre Mario Fernández, Eduardito Méndez y Rodrigo Cadena. Según los testimonios, alias Cadena habría impartido la orden de matar a Fernández Alcocer por supuestamente vender éxtasis en Sincelejo sin su permiso y que él habría acudido a dicha reunión para frenar la orden. Y en esta reunión Fernández le imploraba a Cadena que le perdonara la vida y en cambio le pidió el favor que matara a su socio Carlos Vergara Paternina, ya que ellos estaban expendiendo una droga llamada éxtasis. Según los relatos, Vergara, el supuesto amigo de Fernández, fue asesinado días después en Sincelejo. El ex senador Fernández le dio ese día como 10 millones a Cadena, que de una cadena le dijo a alias Computador que lo metiera en la base de los ingresos de la organización. Noticias 1 habló con el candidato Fernández Alcocer. Él negó las acusaciones y dijo que ni siquiera conocía al asesinado Carlos Vergara. Argumentó que estos hechos de 2003 aparecían justo ahora con su aspiración a la alcaldía y que se trataba de una persecución política. Incluso dijo que tenía en su poder un audio de uno de los ex paramilitares que ahora lo estaba denunciando, en donde pedía dinero para cambiar su declaración. Sin embargo, no la aportó a este medio. Actualmente cursan 2 investigaciones en contra de Mario Fernández Alcocer en la Corte Suprema, una de ellas por presunto concierto para delinquir. Noticias 1 supo que Jorge Luis Alfonso López, hijo de Nilce López, alias La Gata, también planea declarar en contra de Fernández Alcocer en la JEP. El gobierno, que en su política económica fue blanco de las críticas de Guillermo Perry, lamentó la muerte del economista y dijo que sus comentarios le harán falta. Luego de ganarle la batalla a un cáncer, Guillermo Perry, uno de los economistas más destacados del país, falleció tras un infarto fulminante a sus 73 años. Yo creo que el problema fiscal que teníamos abierto del 2020 en adelante se agravó con la ley de financiamiento. Cada 8 días, en su columna del Tiempo, en sus clases de los Andes o en las charlas a las que era invitado, el exministro Perry daba cuenta de su posición crítica en materia económica a varios gobiernos. El de Iván Duque no fue la excepción. Pero el hecho de hacer a un lado el mensajero no acaba con la mala noticia. El Minhacienda sufrió el grave traspié de que le tumbaran la parte de la ley de financiamiento que proveía recursos importantes. Eso lo ha llevado a buscar la caja en la venta de activos y a un manejo contable cuando menos debatible. De otra parte, sacó a trancazos una ley del plan de desarrollo llena de micos, unos sanos y otros muy enfermos. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, lamenta profundamente la muerte del exministro Guillermo Perry. Colombia extrañará sus columnas y análisis publicados en diferentes medios nacionales, su pluma certera y mordaz. Perry fue senador e hizo parte de la Asamblea Constituyente de 1991. Lideró las carteras de Hacienda durante el gobierno de Ernesto Samper y de Energía con Virgilio Barco. Fue cofundador de Fedesarrollo, trabajó durante una década en el Banco Mundial y fue autor de más de 20 libros. El presidente Duque se declaró ajeno a los reclamos de Greta Thunberg por falta de información, lo que indican los indicadores. Según el registro del Banco Mundial, en Colombia en 1990 emitía 51.8 millones de toneladas de dióxido de carbono, el 0.15% de la contaminación mundial. En el año 2000 aportamos 60.9 toneladas, en 2010 63.6 millones de toneladas y en 2017 67.2 toneladas. Esto indica que Colombia sí es parte del problema y aún no de la solución. Esto es lo que indican los indicadores. Una ceremonia de reconciliación adelantó hoy en el Ejército en cabeza del comandante de la Brigada 17 en San José de Apartadó para solicitar perdón por los sobrevivientes de esa masacre. Patricia Uribe. Mabel, en 2005 paramilitares a los que agentes del Estado ignoraron asesinaron a 7 de sus habitantes. De todo corazón, como colombiano y militar del Ejército Nacional de Colombia, en nombre del Ministro de Defensa Nacional, quiero presentarles mis más sinceras disculpas y solidarizarme con el dolor de todos y cada uno de ustedes. Con estas palabras, el comandante de la Brigada 17 con sede en Urabá le dijo a los familiares de las 7 víctimas mortales de San José de Apartadó, ocurrida el 21 de febrero de 2005, cuando un grupo de paramilitares con el apoyo de miembros del ejército asesinaron a 4 adultos y 3 niños por considerarlos aliados de la guerrilla, que estos hechos no volverían a ocurrir. Con el pesar más grande me dijeron, su hija
su hija se la mataron. El acto desagravio se llevó a cabo este sábado a las 10 de la mañana en el Auditorio San José de Apartado, en donde el Ejército, en cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado, puso una placa para recordar la memoria de las víctimas. Puedo darles fe de que el Ejército Nacional continuará con la firme convicción de mantener y garantizar las condiciones de libertad y democracia que todos ustedes, como pueblo colombiano, nos demandan. De todos modos, los sobrevivientes cuestionaron que no asistieron altos funcionarios del Estado al acto de desagravio y recordaron que la Comunidad de Paz de San José nació como resistencia pacífica a los crímenes que han sufrido durante más de una década. La sentencia dice que iban a estar altos funcionarios del Estado y aquí no lo hicieron. Que el país se entere de que sí eran campesinos los que asesinaron y no guerrilleros. Pues para nosotros es muy importante. Los familiares pidieron que se cumplan las reparaciones económicas. Un vistazo por el mundo. El próximo lunes la Cámara de Representantes inicia la discusión de los argumentos para abrir debate de pérdida de investidura al presidente Donald Trump por haber intentado provocar una investigación en Ucrania contra su contrincante en las próximas elecciones. Luego del escándalo de la llamada que involucra al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky, el representante especial para las negociaciones ucranianas, Kurt Volker, dimitió de su cargo en el país de Europa Oriental. En la llamada que tuvo como origen Estados Unidos el 25 de julio de este año, Trump le pidió a Zelensky que investigara a su rival político, el demócrata Joe Biden, antes de las elecciones que se celebrarán en noviembre del próximo año. Además de mencionarse por parte del presidente ucraniano la compra de misiles para protegerse de posibles provocaciones rusas. Aunque Trump niega haber presionado a Zelensky para que haga algo indebido, indica que quería asegurarse de que Ucrania estaba tomando medidas para abordar los problemas de corrupción. Por su parte, los demócratas trabajan para acelerar esta investigación en la Cámara de Representantes, donde más de 5 comités están involucrados, y así conseguir una votación que aclare lo más pronto posible si el presidente Donald Trump ha cometido delitos graves con un gobierno extranjero, con el único fin de perjudicar la candidatura de Joe Biden para las presidenciales del próximo año y, por tanto, ser sometido al impeachment en el Senado. De conseguir este proceso de destitución contra Donald Trump, este se convertiría en el tercer presidente norteamericano en ser juzgado bajo este procedimiento. Y la cifra del día es la del sufrimiento macroeconómico que mide ANIF, sumando inflación, desempleo y crecimiento económico, y que para este año se calculó en 11.4 y para el entrante se espera esté en 11.2. ANIF calcula que el índice de sufrimiento macroeconómico en Colombia cerrará este año en 11.9. Esta métrica, que se define como la suma de inflación y el desempleo menos el crecimiento económico, se ubicó en 2018 en 11.4. Según ANIF, este retroceso se debe a que el crecimiento de 3% anual no lograría compensar el deterioro de 0.3 puntos porcentuales del desempleo urbano y el escalamiento de la inflación hacia el 3.8%. La Asociación de Entidades Financieras asegura que las presiones inflacionarias sumadas al déficit externo, que representa el menos 4.4% del PIB, estimularán a que el Banco de la República eleve la tasa a 25 puntos básicos, quitando presión sobre el índice de sufrimiento macroeconómico en 2020. Es decir, que el próximo año se estima que el índice se ubique en 11.2. Al regreso nuestro ¿Qué tal esto? El sindicalista que reclama su derecho a pasear por los lugares restringidos de los aeropuertos de nuestro país. Y también vienen los deportes con Germán Arango. De regreso les contamos que los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia se niegan a comparecer como víctimas ante la JEP porque consideran que este fue un crimen de lesa humanidad y que el general Iván Ramírez busca allí una absolución. Familiares de los desaparecidos durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985 se negaron a participar como víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz, luego que el general en retiro Iván Ramírez Quintero firmara esta semana el acta de compromiso ante la JEP. Consideramos que los delitos por los cuales nosotros somos víctimas son delitos de lesa humanidad. La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. Sandra Beltrán y René Guarín, 2 de los 4 familiares de los desaparecidos que llamó la JEP para que aporten pruebas como víctimas en el caso de Iván Ramírez, no creen en la buena voluntad del general y dicen que es una estrategia para evitar que lo condenen, como ocurrió esta semana con el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, a quien la Corte Suprema de Justicia le ratificó la sentencia de 35 años de cárcel. No la han aceptado en 34 años.
habiendo 2 sentencias, habiendo a nivel internacional y nacional juicios y un proceso, no creo que entonces ahorita de chévere vayan a decir, ah, no, sí, voy a contar la verdad. A pesar de que el alto oficial fue absuelto por un juez en 2011 por falta de pruebas, de que el proceso en su contra lleva 8 años sin definir en el Tribunal Superior de Bogotá, según las víctimas no se conocerá la verdad. Sería una oportunidad para él quitarse un proceso que tiene ahorita encima en una apelación de segunda instancia. Los torturamos, se nos fue la mano. Los matamos, les rociamos un galón de gasolina, los prendimos y los tuvimos ahí guardaditos para 34 años después entregárselos a ustedes porque teníamos que cumplir el pacto de silencio. Yo no creo que él vaya a decir eso. Yo no creo que le vaya a decir al mundo entero quién le dio la orden. Sin embargo, la JEP no ha abierto como caso el Palacio de Justicia como tal, porque depende que lleguen informes de las víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos sobre las víctimas del 6 y 7 de noviembre de 1985. La restricción del acceso de los bomberos a las zonas restringidas del aeropuerto de Puerto Asís en Putumayo, en la frontera caliente del sur del país, le provocó al presidente del sindicato un ataque de "usted no sabe quién soy yo", que su interlocutor dejó grabado. ¿Qué tal esto? El presidente del Sindicato de Bomberos Aeronáuticos de Colombia se fue lanza en ristre contra uno de los encargados de la seguridad en el aeropuerto de Puerto Asís, Putumayo, porque se restringió el ingreso por algunas puertas de la terminal a los funcionarios. Es a los únicos que joder, que molestar. Entonces yo quisiera saber qué es lo que está pasando para ver si es factible. Entonces, aquí en Bogotá, que me encuentro precisamente, y tengo ya casi que a la mano que el director del Aerocivil, trataré ese tema directamente con él. El encargado de la seguridad en el aeropuerto de Puerto Asís intentó explicarle la situación al líder sindical. Lo que pasa es que yo desde que yo llegué acá a Puerto Asís, acá todo el mundo hacía lo que quisiera. Sí, todo el mundo, pues... ¿No te sentís autoridad de nosotros que somos la autoridad? No, yo no me siento autoridad de nadie. Los patrones de ustedes somos nosotros, es el DIE, los patrones de la aeronáutica civil, con la plata de la aeronáutica civil es que les pagan a ustedes. El funcionario de seguridad nuevamente trata de explicar lo que ocurría en el terminal aéreo. Todas las puertas de ingreso a áreas restringidas, ellos ingresaban, pues obviamente todo el mundo, no solamente ellos, a la hora que quisieran, cuando quisieran, con quien quisieran, y ingresaban lo que quisieran. Los inspectores cerraron todo eso y solamente dejaron 2 ingresos. El director está por encima del inspector. ¿Listo? Pese a la intimidación, el supervisor pide que el caso se sepa con los directivos de Aerocivil. Pues la verdad, si puede escalar eso a donde tenga que escalarlo, sí me serviría mucho, porque sinceramente yo solamente hago mi trabajo. La respuesta exaltó al líder de los bomberos. Y como usted no tiene ningún problema ni siente ningún temor, yo tampoco tengo ningún problema como sindicalista ni siento ningún temor. Y a los bomberos los respetan, compañeros. Y si no los respetan, yo los hago respetar, hijo de puta. Aseguró que no le importa lo que los supervisores de seguridad aconsejen y le advirtió al funcionario que su puesto podría estar en peligro. Después de que el mismo director venga aquí y le digamos que se sigue jodiendo mucho, yo le paro el servicio allá en el aeropuerto y le cierro el aeropuerto, vamos a ver quién sale primero. Si mis bomberos o usted, y créanme que sale usted primero. Advirtió que tiene cómo hacer que el director de la Aeronáutica Civil ceda sus peticiones. Yo amenazo y le paro el servicio en Puerto Asís de bomberos. No hay bomberos, haga lo que usted quiera. ¿Y hay que hacer el director? ¿Por qué Gildardo? Porque allá hay un señor que se la tiene montada, más unos inspectores. ¿Quiénes son? Luis Pales. Cambien esos señores. Dijo que al director de la Aeronáutica le interesan más los bomberos que un vigilante. ¿Hasta dónde le va a durar su cabeza? Y hasta dónde... Mire, más va a decirle usted que los bomberos. Y le va a decir una cosa. Discúlpeme lo que le va a decir. Y dígame si quiere negro, hijo de puta, porque yo soy negro. Pero uno de regalado, de petatera, de sapo y de esquirón no se gana nada en la vida. Consultado por Noticias 1, Gildardo Vázquez dijo que nunca existió presión sobre el funcionario de seguridad. Lo único que estamos haciendo es darle claridad a un tema. La Aeronáutica Civil aseguró que ya está al tanto de la situación e investiga el caso. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana con las mejores noticias del fin de semana. Invitamos a que ustedes comenten nuestras noticias en nuestras redes sociales. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Hasta mañana.